Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Seguimos con la serie de acusaciones en contra del ministerio del hermano William Marion Branham. Hoy vamos a retomar otra acusación en contra del ministro. Esta viene formulada desde una página en internet muy conocida en los Estados Unidos, como lo es Believing the Sign, creyendo la señal. Esta acusación es retomada por un amigo que se puso en contacto a través de Messenger conmigo, cuestionándome, diciendo: usted tiene temor a la verdad. Revisando la página de Punto Cristiano, así se hace llamar este usuario de Facebook, el cual creo que está ubicado en la ciudad de Argentina, en una ciudad de ese país, de Argentina. Entonces, revisando la publicación de su página de Facebook, dice la publicación: un cuestionamiento crítico dirigido directamente al hermano William Marion Branham, y cuestiona la legitimidad espiritual de ciertas prácticas que se le atribuyen al hermano Branham durante las campañas de sanidad que él realizó. Esta acusación central que vamos a tener hoy en Hablemos Claro es el eje escrito allí en esa pregunta, donde preguntan lo siguiente: ¿por qué necesitaba William Marion Branham 3 palabras más poderosas en secreto en lugar del nombre de Jesucristo para sanar? Entonces, el texto sugiere que el hermano William Branham afirmó que esas palabras no podían ser reveladas. Supuestamente eran necesarias para expulsar a esos malos espíritus. Lo que aquí Believing the Sign, Ron Bergen, plantea que eso implica que el nombre de Jesús no es suficiente, dice Ron Bergen, para William Branham, lo cual aquí ya entra en un conflicto con la doctrina cristiana tradicional de Hechos 4:12 y Filipenses 2:9 al 11. Entonces, este testimonio, porque se utiliza un testimonio para dar base a esta acusación en contra del ministro William Branham, se cita el relato de Alfred Paul, difundido por David Clown, autor bautista independiente conocido por su postura crítica hacia movimientos carismáticos. Según el testimonio que se recoge, el hermano Branham oró públicamente en el nombre de Jesucristo. No ocurrió sanidad visible. Luego pidió que todos cerraran los ojos. Dijo que el ángel que le dio el don le había dado palabras secretas. Supuestamente él murmuró algo adicional en voz baja. Después de eso, la mujer fue sanada. Entonces, en este testimonio, el narrador interpreta eso como que lo que el hermano Branham, lo que el ángel le dijo al hermano Branham, era algo superior al nombre de Jesús, y que esto, dice este crítico bautista, es una práctica esotérica, algo cercano al ocultismo o espiritismo. Esta publicación de Believing the Sign, escrita por Ron Bergen, provoca 3 conclusiones a todo lector: que el hermano William Branham formula palabras secretas, que depende de revelaciones angelicales privadas, y que eso sería incompatible con el cristianismo bíblico. En términos apologéticos, el argumento es:
Si algo es necesario además del nombre de Jesús, entonces ya no es cristianismo ortodoxo. Ok, esta enseñanza, este conflicto que tenemos acá, todo gira alrededor de cristología práctica, autoridad en el nombre de Jesús, revelación privada versus revelación cerrada, la naturaleza de los dones sobrenaturales y la legitimidad de experiencias carismáticas. El autor crítico bautista adopta una postura sensacionalista, bautista, conservadora y evalúa, de hecho, desde ese marco teológico. La publicación de Believing the Sign, escrita por Ron Bergen y retomada por Punto Cristiano, esta publicación no es informativa neutral, es una crítica apologética, un intento de desacreditar a William Marion Branham, un cuestionamiento teológico y un argumento que asocia las prácticas del ministerio del hermano Branham con ocultismo. Así que por eso vamos a tomar esta acusación hoy, la acusación en contra del ministro William Branham. William Branham usaba 3 palabras secretas para obtener la sanidad divina. Dependía de algo más poderoso que el nombre de Jesús. Hermanos, en estos días las acusaciones en contra del ministro William Branham abundan. Hay muchas. Esta dice que usaba palabras secretas. Afirma que necesitaba algo más poderoso que el nombre de Jesucristo para sanar. Algunos han ido más lejos, han insinuado, asociando el ministerio con ocultismo. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy, acá, no es tanto emocional, no es tanto reaccionaria. Entonces aquí la pregunta es doctrinal el asunto. Este es un asunto doctrinal. Realmente eso es lo que es. Por eso debemos de preguntarnos. Miren, hermanos, ¿es realmente eso lo que el hermano Branham había enseñado? ¿Realmente enseñó el hermano Branham que había algo superior al nombre de Jesús? ¿Alguna vez en sus sermones, en su predicación, él enseñó que había algo superior al nombre de Jesús? Bueno, debemos saber, porque si no, estamos frente a una acusación construida sobre interpretación y cosas fuera de contexto. Hoy, aquí no vamos a responder con fanatismo, aquí no va a haber fanatismo, vamos a responder con la Biblia, con historia, con claridad espiritual, porque cuando se cuestiona el ministerio del hermano Branham, cuando se cuestiona el mensaje de Dios, el mensaje de la hora, y cuando se cuestiona los sermones, debemos saber exactamente por qué creemos lo que creemos. Es decir, estar claros de lo que nosotros creemos. Sean todos ustedes bienvenidos al programa de hoy de Hablemos Claro. Vamos a examinar esto con Biblia, un contexto y con equilibrio espiritual. Por lo que lo primero que vamos a revisar es esta acusación. Cuando se habla de esta acusación, se cita la predicación de 1948 del hermano William Branham, del sermón Experiencia en Phoenix, Arizona, del 48. El hermano Branham allí habla de 3 palabras que tiene que repetir a un tiempo. Estas palabras son altas palabras y con poder. Entonces, aparte de eso, se toma esta cita. Con gusto, si ustedes se ponen en contacto conmigo, puedo hacerle llegar la cita, y si la busca, la publicaré en mi
en la página de mi canal, junto con el video. Se usa también, junto a esta cita del hermano Branham, el testimonio de Alfred Paul, difundido por David Cloud, crítico bautista del movimiento pentecostal. Este afirma que el hermano Branham necesitaba algo más poderoso que el nombre de Jesús para poder realizar sus sanidades. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos hoy en este Hablemos Claro es, bueno, miren, ¿realmente enseñó el hermano Branham que había algo superior al nombre de Jesucristo? Porque si el hermano Branham enseñó eso, debe de existir evidencia de que el hermano Branham tenía algo más poderoso que el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estamos aquí en Hablemos Claro, vamos a iniciar dando respuesta a esta acusación y la pregunta pues es esa realmente. Mire, la pregunta que hay que hacer es, ¿enseñó el profeta William Branham que el nombre de Jesús no era suficiente? Porque si lo enseñó, bueno, vamos a las evidencias. Pero amigos, tenemos que ser claros. El ministerio del hermano William Branham, aquellas personas que nos hemos tomado tiempo para conocerlo, para introducirnos, para escuchar, para leer acerca de este ministerio, estamos claros que el hermano Branham predicó consistentemente que el nombre de Jesucristo es el único nombre de salvación. Entonces, que toda sanidad viene por la obra terminada en el Calvario, que él como ministro del Evangelio de Jesucristo no tenía el poder propio inherente en él. Entonces, si eso fue lo que él enseñó y tenemos bases y tenemos citas y podemos demostrarlo, que eso fue lo que enseñó a aquellas personas que conocemos el ministerio, entonces si realmente, mire, si el hermano Branham hubiese creído que había algo superior al nombre de Jesús, entonces habría sido una contradicción de toda su doctrina públicamente y tuviéramos eso grabado y estuviera esa contradicción grabada, ¿verdad? Como evidencia, porque él enseñó algo y esto apunta a otra cosa, a una contradicción. Entonces, eso realmente no ocurrió. El hermano Branham nunca habló de algo más superior al nombre de Jesús para poder obtener las sanidades. En un contexto espiritual y en una operación del don de sanidad, y en el caso que se está hablando de que el hermano estaba en la operación del don y que recordamos que todo lo que sucede en esa operación del contexto espiritual de la operación del don, todo eso no es doctrinal. Mire, Jesús oraba en ocasiones en voz baja. Pablo habló de lenguas que nadie entiende. Daniel recibió revelaciones que fueron selladas. Entonces, no todo lo que ocurre en la operación del don, por decirlo así, puede ser parte de la enseñanza doctrinal. Otra cosa es administración de un don espiritual. Eso es muy diferente. El hermano Branham nunca dijo que esas palabras salvarán. Nunca enseñó que esas palabras, esas tres palabras, iban a reemplazar el nombre de Jesús. Solo habló de una experiencia ligada a la operación del don. Siempre les digo, miremos quién está acusando. Hay que saber quién está acusando, quién es Ron Bergen, cuál es su historia ministerial, ¿me entiende? Porque con sobriedad, viendo estas cosas, el testimonio proviene de un crítico externo. Fíjese que no nos presenta una grabación directa de estas supuestas palabras del hermano Branham. Es una interpretación personal de lo que el hermano Branham dijo. Entonces tenemos
que tampoco es una transcripción o una interpretación, es más bien eso, es una interpretación cargada de sospecha. Entonces, la acusación depende más de la interpretación del testigo que de una enseñanza doctrinal formal del ministerio del hermano Branham. Ese es el punto que yo quiero que entienda, que es que la acusación no parte de la enseñanza doctrinal del ministerio, sino que la acusación depende más de la interpretación del testigo. ¿Me entiende? Muchas veces usted oye decir acerca de William Branham, hey, sus prácticas eran ocultistas. En eso había ocultismo. Y en cuanto a este punto, invoca palabras, poderes independientes de Cristo, opera fuera del Evangelio. Nosotros que conocemos el ministerio del hermano William Marion Branham, sabemos que él operó predicando, exaltando el nombre de Jesucristo, predicaba el arrepentimiento, llevaba almas a Cristo, condenaba al espiritismo mismo. Tenemos muchas citas donde habló en contra del espiritismo, porque eso fue lo que él hizo, condenó eso. Ahora, conclusión lógica. No se puede llamar ocultismo a un ministerio que constantemente exaltó a Cristo como único y verdadero Salvador. Por lo que nosotros aquí donde estamos, que estamos bajo la enseñanza, bajo la doctrina del mensaje traído por el profeta William Branham, no creemos en palabras mágicas. Creemos en el poder soberano de Dios, en el bendito poder de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios decide usar un método específico en una manifestación X, eso no convierte ese método en doctrina universal. ¿Queda eso claro? El enemigo siempre tratará de venir a desacreditar lo sobrenatural cuando no puede negarlo. Si no pudieron negar las miles y muchas sanidades del ministerio del profeta William Branham, entonces vienen a cuestionar método. Pero el fruto del ministerio del hermano William Marion Branham está, y visiblemente el fruto es Cristo exaltado, pecadores arrepentidos, doctrina de restauración restaurada, un llamado a través del mensaje a volver a la palabra, y eso no es ocultismo, eso es avivamiento. Gloria a Cristo. Aquí no juzgamos una experiencia sobrenatural con sospechas naturales. Juzguémosla con el fruto, por su fidelidad a la palabra de Dios. Por lo que, después de analizar esta publicación de Believing Design, hecha por el ministro Ron Bergen y traída a Facebook por Punto Cristiano, esta acusación, tomada con serenidad, vista con fundamento, nos deja claro una cosa: no estamos frente a una doctrina secreta. Esto no es ocultismo. Estamos frente a una interpretación hostil de una experiencia sobrenatural. El hermano William Marion Branham jamás enseñó que hubiera algo superior al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda su vida el ministro William Branham predicó la autoridad que estaba en Cristo,
que la sanidad proviene del Calvario, que Él no era nunca el sanador, sino simplemente el instrumento de Dios. Cuando un crítico no puede negar los frutos de un ministerio, entonces no les queda más que hacer lo que están haciendo, que es intentar desacreditar el método. Pero el fruto del ministerio habla más fuerte que la sospecha. Miles de personas fueron llevados al arrepentimiento a través de la predicación del hermano William Branham. Miles fueron llevados al arrepentimiento hacia Cristo. Cristo fue exaltado. La palabra fue restaurada en aquellos temas que habían sido confundidos por todas las edades anteriores denominacionales. El llamado fue siempre el mismo dentro del ministerio del hermano Branham. Vuelvan a la Biblia, regresen a la palabra. Amigos, hermanos, aquí defendemos la verdad. No por emoción, defendemos la verdad con convicción. Si algo contradijera la Escritura, lo rechazaríamos inmediatamente. Pero una acusación basada en suposiciones no puede anular un ministerio vindicado por su fruto y doctrina. No tenemos más que eso, el fruto. Tenemos que examinar todo, retener lo bueno y sobre todo mantengamos nuestra fe centrada en lo esencial. Acá dentro de la comunidad del mensaje de la hora, lo que tenemos que mantener es nuestra fe centrada en lo esencial, en Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo que Hablemos Claro les dice, nos vemos hasta el próximo programa y recuerde, cuando surjan dudas, no huya del tema. Hablemos Claro. Hasta la próxima.